Alicia Beatriz es casada, madre de 6 hijos y actualmente ejerce como maestra de religión en un colegio público. Máster en Ciencias de la Familia, finalizando grado en Ciencias Religiosas. Articulista en varios medios digitales, ha impartido charlas y conferencias sobre temas educativos e ideología de género. Es voluntaria de las asociaciones Enraizados y Libertas y socia colaboradora de la asociación ECA, y autora del libro Frente a la ideología de género, educar en la libertad desde la infancia, que es de 2018. Y también de otro libro, que son 99 respuestas frente a la ideología de género, una guía con perspectiva cristiana desde la adolescencia, de 2022. Vamos a hablar de ese segundo libro, ¿no, Alicia? Sí, vamos a hablar sobre este segundo libro en concreto. Bueno, pues, Bueno, pues vamos a ver qué te llevó a escribir este libro. ¿Por qué lo consideraste tú necesario? buenas tardes a todos. Para hablar de este segundo libro, tengo que hablar del primer libro, porque bueno, yo en 2016 hice el trabajo de final de máster de Ciencias de la Familia, en el que yo llevaba ya varios años viendo lo que se venía, ya todavía no en España, pero en otros países, sobre la ideología de género, y me llamaba mucho la atención y yo recopilaba información. Y, y la educación, bueno, en mi ámbito yo veía que tenía mucha relación lo que es la educación que se había dado a los niños desde pequeños, la falta de tener un sentido en la vida, ¿no? De tener unas virtudes, unas bases, unos principios, con caer fácilmente en los engaños de la ideología de género. Por lo tanto, hice un trabajo en el que uní todo, lo presenté, el trabajo quedó ahí en el ordenador, archivado, y al cabo de año y pico dije, bueno, ¿qué hace esta información aquí? Total, que decidí, pues, publicarla. Lo publiqué en un manual que me salió, pues tiene 600 páginas más o menos. Eh, Eso fue en el 2018 cuando lo publiqué, pero luego más adelante vi que hacía falta ese mismo contenido, pero ponerlo en un manual muy finito. Y es lo que ya digo que publiqué después, que lo tengo aquí se ve, es muy finito y es tipo pregunta-respuesta. Entonces, eso es lo que me llevó a mí, ver la necesidad que hace falta de voces en la iglesia, eh, y de padres que quieran educarle en la fe a los hijos, en la fe cristiana, de que sepan a qué agarrarse, qué argumentos tener para poder defenderse contra todos estos embistes. Entonces, de ahí surgió la idea. Y bueno, ¿por qué un libro con perspectiva cristiana? ¿Tiene la Iglesia respuestas claras frente a las ideologías dominantes? Pues sí, continuando con esto que estaba comentando. Em, a mi alrededor, bueno, supongo que lo veremos, ¿no? Que hay chicos de familias cristianas, que ellos tienen sus creencias cristianas y, bueno, pues saben que esto no está bien, pero quizá cuando a su alrededor tienen esta ideología, prácticamente todos sus amigos sí que lo han normalizado, ellos quizá no tengan las palabras necesarias para argumentar y defender sus ideas. Y eso es lo que le hace falta, ¿no? El tener unos argumentos según su fe. Porque es cierto que existen muchos libros sobre la ideología de género ya hoy en día publicados, y que no hace falta ser cristiano porque es algo, la ideología de género en concreto, pues algo que es de la naturaleza humana, ¿no? El ser hombre o ser mujer. Pero si nos vamos al plano cristiano, pues ahí ya entra en juego lo que es que Dios creó al hombre y a la mujer. Y respuestas cristianas de la iglesia, pues sí hay. De hecho, yo en mi primer libro tengo un anexo con muchos documentos pues de personalidades de la jerarquía eclesiástica o de personas católicas que han dado respuesta y han alzado la voz contra esto. En concreto, me gustaría citar que tengo aquí, en el 2008 ya, Benedicto XVI hablaba de que el hombre, ¿no? Que se quiere hacer a sí mismo, despreciando a Dios creador.
y, y hablabas de vivir contra la verdad, un ser humano que vive contra lo que es la verdad de la naturaleza humana. El 2015, el cardenal don Antonio Cañizares hablaba de los nuevos dragones con fuerza propagandística y Munilla en el 2015 también hablaba de esta colonización ideológica, refiriéndose a la teoría del género. Bueno, son muchos los documentos. Es verdad que hace falta darle más voz. Y es verdad que la iglesia se ha colado por completo, se ha normalizado pues toda esta idea y sí que se echa de menos más contundencia en decir la verdad claramente. Porque bueno, están en documentos, lo han dicho a lo mejor en homilía o en encuentros en tal sitio o en el otro, pero ahí se ha quedado. No le llega a lo que a la población, ¿no? Normal. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo quería que llegara de una manera y sobre todo, pues, con esta perspectiva cristiana católica específicamente. Este libro, ¿a qué público va dirigido? Es decir, ¿tú lo has escrito para que lo lea? ¿Qué tipo de público? ¿En qué edades? Y bueno, pues yo he querido hacerlo con un lenguaje súper ameno, sencillo, no en plan teológico, ni con palabras difíciles de comprender, sino que llegue desde la adolescencia, 13 14 años en adelante. Por supuesto, la puede leer ya a partir de esa edad quien quiera, ¿no? Pero me preocupan pues eso, los adolescentes, ¿no? Que son los que se están formando y son presa fácil de caer en engaños. Por eso he querido meterles preguntas que van muy en relación con sus inquietudes. ¿Existe la media naranja? ¿Se puede desear a un amigo? O sea, cosas que a lo mejor a ellos les está pasando. Entonces, respuesta y también respuesta en base a la fe católica. ¿Qué temas tratas en esta pequeña guía? Es decir, ¿cómo lo has estructurado? ¿Cómo has enfocado esa estructura para tratar todo lo que la ideología de género, en fin, toca y pervierte? Sí, bueno, pues yo lo he hecho como en apartados, ¿vale? Yo en total tiene 8 apartados. En el primero quise hacer como líneas generales lo que son los derechos, la ideología de género en general, de dónde parte, ¿no? De los organismos de la ONU, de si se fomenta también en la escuela. Luego, en la segunda parte, lo que es la naturaleza del ser humano, porque si no entendemos qué es la naturaleza del ser humano, cuándo comienza la vida, eh, todo esto, ¿no? El valor ilimitado de la persona, su dignidad, pues todo eso es la segunda parte. Y también hablamos de lo que es la igualdad del hombre y la mujer, las masculinidades. La tercera parte, la libertad, la conciencia y las virtudes. Porque claro, la libertad es como un valor absoluto supremo, que es que todo se puede hacer en nombre de la libertad y no es así. La libertad está hoy totalmente manipulada. Y entonces me gustaba mucho meter ese tema, ¿no? La ley natural, la conciencia y lo que es la libertad. El cuarto bloque es sobre el amor, otra palabra totalmente manipulada, vacía de su verdadero sentido, que están los jóvenes hoy en día que no saben lo que es amar y de hecho ya no creen en el amor. Pues ahí profundizo mucho en el amor, en el placer, en la afectividad. Y en el quinto bloque ya me centro sobre todo en lo que es la sexualidad y el género, ¿no? La identidad sexual, el cambio de sexo, etcétera, ¿no? El sexo seguro. El sexto, el matrimonio y la familia, porque por supuesto el objetivo máximo que tienen con toda esta manipulación es acabar con la familia, ¿no? Séptimo, el valor de la vida, la maternidad y la paternidad. Y en octavo ya me meto en temas que son un poquito otras ideologías paralelas, pero que ahí están, ¿no? El transhumanismo, la ecología, la masonería y la iglesia en general. Estos son los temas que yo he querido abordar y ya digo que de una manera así súper sencilla, amena. Y la verdad es que, bueno, las personas que lo han leído l- le ha resultado fácil. Fácil de leer porque el otro, que era un tocho enorme, pues claro, 600 páginas, y me acuerdo de una madre que me decía,
Está muy bien, pero eso, ¿por qué no publica uno que sea un poco más sencillo para las mamás? Que lo podamos entender mejor. Digo, ala, dicho y hecho. Bueno, pues este es mi libro. Bueno, pues francamente interesante, yo creo que francamente necesario porque una pequeña guía manejable que vaya tocando todos esos temas y como dices tú, dando argumentos, pues creo que es algo muy necesario en esta batalla cultural en la que nos han metido, que no la hubiéramos querido, pero ahí estamos. Y ya va siendo hora eso de empezar a dar batalla. No sé si queréis opinar el resto de los contertulios. Sobre la segunda pregunta, yo, Beatriz, te haría una pregunta comentario, ¿no? Porque claro, vemos una perspectiva cristiana y no sé yo hasta qué punto hoy es posible tener una perspectiva cristiana, porque claro, tú traes, por ejemplo, al famoso cura TikToker, al cura Damián, a este párroco de Aluche, y claro, su posicionamiento con respecto a este tema que tú tratas en el libro, pues realmente diferente al que podría Bueno, aportar bueno, Semántica. eso es fácil de debatir. Yo Sí, me baso en el magisterio de la Iglesia Católica, punto. incluso hoy en día el posicionamiento fáctico con respecto a esos temas del propio funcionariado eclesiástico, pues no parece del todo homogéneo. Yo creo que tiene un poquito de dificultad, ¿no? Lo de incorporar una perspectiva cristiana, Católica, porque además. realmente llega un momento en que uno no sabe cuál es la fuente de esa perspectiva cristiana. Por lo menos la gente normal y corriente, la gente poco versada como yo, no sé. No, no podemos perder de vista la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia oral y escrita, el magisterio de la Iglesia. De ahí no nos podemos salir, porque si no, nos hacemos una religión a nuestra medida, A lo mí que lo que yo pienso. me parece muy valiente es que escribas ese libro, porque lo que resulta muy triste es que tengas que ser tú, que eres una laica, que tengas que venir tú a escribir un libro a explicar estos conceptos, cuando da la impresión de que el magisterio de la Iglesia, digamos, ha renunciado o ha delegado esa labor en, digamos, en el pueblo, ¿no? Entonces me resulta un poco triste que obispos, sacerdotes y demás gente que debería estar dando la batalla se escondan, renuncien a sus principios y los modifiquen incluso, se vendan a la modernidad o a la corriente imperante por una apariencia de modernismo, ¿no? Entonces, que vengas a hacer este libro es importante tanto para los colegios, para los jóvenes, como para incluso para los propios sacerdotes, que deberían leerlo muchos de ellos, teniendo en cuenta las cosas que dicen algunos. Entonces, la verdad es que bien, enhorabuena.